Ok, vamos a empezar por la primera estructura llamada oído externo. El oído externo es el encargado de captar las ondas sonoras para llevarlas directamente hacia el oído interno y el oído medio. Ok, el oído externo tiene las siguientes estructuras. Empezamos por el pabellón auditivo. El pabellón auditivo, o mejor conocido como orejas, contiene 4 pliegues, y estos pliegues son la hélix, antihélix y el antitrago. La hélix es un pliegue curvilíneo que bordea el pabellón auricular. El antihélix es un pliegue en dirección ascendente entre la hélix y la concha. El trago es una eminencia de forma triangular en la parte anterior de la concha y se separa del hélix por medio de la escotadura. Y por último, el último pliegue es el antitrago. El antitrago está situada en la parte posterior inferior de la concha, enfrentado al trago. También, a su vez, como pueden ver en la imagen, se encuentra la concha. Otra estructura del oído externo es el conducto auditivo. El conducto auditivo es un conducto de 2.5 centímetros de longitud y es por donde pasan las ondas sonoras que vinieron de la oreja. Este conducto auditivo está cubierta por vellosidades y aparte cera. El tímpano es una estructura el tímpano es una capa de tejido fibroso de forma ovalada y tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Cuando llega el sonido, el tímpano comienza a realizar una serie de vibraciones. Okay. Retomando la anatomía del oído, el oído medio es una pequeña cavidad recubierta por epitelio y contenida con aire, ubicado en la porción petrosa de los huesos temporales. El oído medio está separado del oído externo por medio del tímpano y del oído interno por medio de la ventana oval y la ventana redonda. El oído medio se encuentra fijado por ligamentos a los huesecillos del oído, los cuales reciben el nombre dependiendo de su forma. El primero es el martillo, que está fijado a la superficie interna de la membrana timpánica. La parte posterior, denominada como cabeza del martillo, es la que articula con el yunque, que es el segundo huesecillo. Este huesecillo se articula con la cabeza del estribo. El estribo está sobre la ventana oval y la placa medial. El estribo se encuentra sobre la ventana oval, que recibe el nombre de placa medial. La ventana redonda se encuentra debajo de la ventana oval. Está encerrada por la segunda membrana timpánica. La ventana redonda se encuentra por debajo de la ventana oval y está encerrada por la membrana timpánica secundaria. En el oído medio se encuentran ciertos músculos relacionados a estos huesecillos. El primero es el tensor del tímpano, el cual está inervado por el ramo del nervio mandibular trigémino. Limita movimientos y aumenta la tensión del tímpano para aumentar daños. El segundo es el estapedio, inervado por el nervio facial. El estapedio es el músculo esquelético más pequeño del cuerpo humano. Protege la ventana oval y disminuye la sensibilidad auditiva para prevenir daños. La pared del oído medio contiene una abertura que dirige directamente al trompo auditivo, también conocido como trompo de Eustaquio, con la nosofaringe. La trompa de Eustaquio, formada por hueso y cartílago, conecta al oído medio en la nosofaringe. Esta trompa está encargada de la regulación de presión atmosférica en el bostezo y deglución. Es el conducto por el que los microbios patógenos pasan de la nariz y garganta al oído medio. Anatomía del oído interno. Funcionalmente, el oído interno, al ser un órgano sensorial de la audición y del equilibrio, lo podemos dividir en 3: la cóclea,
el vestíbulo y los canales semicirculares. Aquí en la imagen los podemos ver representados por 1, 2 y 3 respectivamente. La ventana oval es la conexión entre el oído medio y el oído interno por el medio de la articulación del estribillo en la ventana oval. Aquí podemos ver la ventana oval. La localización del oído interno se encuentra en el interior del hueso temporal, específicamente en la porción petrosa o peñasco del hueso temporal, entre el oído medio hacia el lateral o el conducto auditivo interno hacia el medial. Morfológicamente, el oído interno se divide en laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo es una cripta que recubre el laberinto membranoso, rellena con periosto y perilinfa. El laberinto óseo es más denso que la porción petrosa del temporal y también se puede llamar cápsula óptica ósea. El laberinto óseo se puede dividir en 3 partes: canal semicircular óseo, porción posterior, vestíbulo, que es la porción media, y la cóclea, que es la porción anterior. En cada una de estas partes contiene un laberinto interno membranoso. Aquí se puede ver en la imagen cómo los unos representan a los canales semicirculares óseos, los 2 al vestíbulo y los 3 a la cóclea. El vestíbulo corresponde a la región central del laberinto óseo. Es una pequeña cavidad oval de paredes lisas. Consta de la cresta vestibular que separa las 2 fositas, la elíptica y la esférica, cada una de las cuales contiene un utrículo y un sáculo, respectivamente, y en cuya superficie existen pequeños agujeros quiriformes para el paso de los nervios vestibulares hacia el laberinto membranoso. Hay que destacar que la cóclea se encuentra hacia el interior del vestíbulo. A nivel posterior superior, el vestíbulo comunica a los canales semicirculares, que tienen un recorrido de 2/3 de la circunferencia, y los extremos de cada canal que se comunican entre el vestíbulo, estando siempre uno de los extremos de cada canal dilatado para formar la ámpula del canal semicircular. Canales semicirculares óseos o parte posterior se abren y desembocan en la pared del vestíbulo y están dispuestos en 3 planos casi perpendiculares. En uno de sus extremos tiene una dilatación llamada ámpula, un extremo ampular, y en el otro un extremo no ampular. Los canales semicirculares óseos contienen a los canales semicirculares membranosos, los cuales contienen endolinfa. Estos ocupan una pequeña porción del canal óseo. Aquí vemos una imagen donde se encuentra la distribución del canal central óseo anterior, posterior, horizontal en el plano, para poder entenderlo de mejor manera. Aquí vemos otra donde el canal semicircular central anterior, posterior y horizontal en el plano. La cóclea ósea es la forma espiroidea, de forma que el eje central de la cóclea se le denomina modiolo, como eje central de una escalera de caracol, y su vértice apunta hacia anteroposterior lateral. El espiral tiene 2 vueltas y media. A 2 vueltas y 3/4 nunca llega a las 3 vueltas. El conducto espiral de la cóclea ósea está dividido en 2 túneles que se comunican entre sí a través del orificio llamado helicotrema. La lámina espiral ósea llega al interior del conducto espiral y se divide en el túnel superior, llamada rampa vestibular, y la rampa inferior, que se le denomina rampa timpánica. La longitud de la cóclea, en promedio, es de unos 32 a 35 milímetros. El helicotrema comunica las 2 rampas, mientras que la calúmela presenta canalículos en su interior para recibir fibras nerviosas coclear. Aquí podemos ver una imagen de la cóclea ósea con las partes que les acabo de mencionar: la cúpula, la rampa vestibular, la rampa timpánica y la lámina de los contornos. La cóclea posee 3 porciones. La escala o la rampa vestibular desemboca en la ventana oval. La escala media, conducto coclear y el órgano de Corti. Escala o rampa timpánica desemboca en la ventana redonda. Sacos vestibulares.
En el utrículo desembocan 3 canales semicirculares. El del saco nace en el conducto reunies, saco ciego del vestíbulo o conducto del Jensen, el cual conecta con el laberinto membranoso coclear, los órganos sensoriales que abarcan el utrículo y el sáculo denominado órganos otolíticos. El utrículo ubicado en la porción posterior superior del vestíbulo y se conecta con los canales semicirculares membranosos. Utrículo ubicado en la porción posterior superior del vestíbulo y se conecta con los 3 canales semicirculares y con el sáculo por medio del conducto utrículo sacular. Conducto enfolinfático. Se origina en el conducto utrículo sacular, pasa por el acueducto del vestíbulo y termina en el saco endolinfático, situado en la cara posterior inferior del peñasco y recubierto por la dura madre. Saco endolinfático. Lugar donde se drena la endolinfa. El sáculo, ubicado en la porción anterior o inferior del vestíbulo, se conecta por el conducto de Reunions con el conducto coclear. Aquí puedes ver una imagen donde se encuentra el utrículo, el sáculo, el conducto endolinfático, el saco endolinfático, la dura madre y el canal semicircular. El aparato vestibular, también llamado un laberinto membranoso, es una intrincada serie de cámaras interconectadas llenas de líquido. En los seres humanos, el aparato vestibular consiste en 2 órganos otículos con forma de saco. Este es el sáculo y el utrículo. Junto a él se encuentran 3 conductos semicirculares, el cual es el posterior, el superior y el horizontal, conectados todos a un utrículo en sus bases. Los órganos otículos nos informan acerca de la aceleración lineal y la posición de la cabeza. Los 3 conductos semicirculares detectan la aceleración rotacional en varias direcciones. El aparato vestibular, al igual que el conducto coclear, está lleno de endolinfa, secretada por las células epiteliales, con alta concentración de potasio y bajas concentraciones de sodio. La endolinfa se secreta continuamente y drena desde el oído interno hacia el seno venoso en la dura madre. Las partes del aparato vestibular son las siguientes. Como ya mencionamos anteriormente, son los órganos articulados, que son los sáculos, los utrículos y junto con ellos las máculas. La cóclea, también tenemos las crestas que se encuentran en una ampolla que se encuentran en los conductos semicirculares superior, posterior y horizontal. Los conductos semicirculares son tres conductos semicirculares que están ubicados formando ángulos rectos entre sí en los 3 planos del espacio. Podemos verlo como X, Y y Z. Los 2 conductos verticales son los superior y el posterior. El horizontal es el conducto semicircular horizontal. Este posicionamiento permite detectar la aceleración y la desaceleración rotacional. La porción dilatada de cada conducto es la ampolla, que contiene una pequeña elevación denominada cresta. La cresta y la ampolla, el funcionamiento de esta es el movimiento de la endolinfa presionada sobre la cúpula gelatinosa y activado por las células ciliadas. En la cresta y ampolla se encuentra la ampolla, dentro de ella se encuentra la cúpula, dentro de ella se encuentra un líquido que se conoce como endolinfa. Abajo de la cúpula está conectada a través de células de sostén los nervios de la ampolla. Los conductos semicirculares. El conducto posterior del aparato vestibular detecta la inclinación de la cabeza hacia los hombros, derecho o izquierdo. El conducto superior detecta la rotación de la cabeza hacia atrás y adelante, como si estuviéramos diciendo que sí. El conducto horizontal detecta la rotación de la cabeza de izquierda a derecha, como si estuviéramos diciendo que no. Cabe aclarar que la cúpula, cada vez que nosotros hacemos un movimiento, ya sea en el eje horizontal y movemos hacia la derecha, la cúpula se mueve hacia la izquierda. También podemos aclarar que, como todo cuerpo, la cúpula, por inercia, tratará de mantenerse fija o estática, si lo podrás ver de esa manera. Así que cuando nosotros queramos moverla hacia un lado, la cúpula tardará en reaccionar unos cuantos segundos. Cuando
hacemos un giro y empieza continuamente el giro, la cúpula llega a un punto en que se emite nuestra velocidad y se mantiene a un ritmo constante junto con nosotros girando la cabeza. Esto puede llevar también a que si nosotros de una manera abrupta detenemos el movimiento, se sienta como si estuviéramos girando, nuestro espacio siguiera girando. Y esto es porque la cúpula se sigue moviendo, o el líquido endolinfa sigue moviendo a través de la cúpula. Es lo que hace que se sienta como un espacio que se estuviera moviendo. Por parte del equilibrio, los órganos otolíticos son utrículo y sáculo, que están fijadas en las paredes internas en una pequeña región llamada mácula. Estas contienen receptores para la aceleración y desaceleración lineal y la posición de la cabeza. Las máculas contienen dos tipos de células. Unas son ciliadas, que son los receptores sensoriales, y otras de sostén. Las células ciliadas tienen microvellosidades llamadas estereocilios y uno más largo que se llama sinocilio. A este conjunto, ambos, se le llama haz ciliar. Los de sostén secretan una capa gelatinosa llamada glucoproteína que se le atribuye el nombre a una membrana otolítica. Las de sostén secretan una capa gelatinosa de glucoproteína que se le atribuye el nombre de membrana otolítica. Las máculas del utrículo y sáculo están situadas en posición perpendicular entre sí. Cuando la cabeza está nivelada, la mácula del utrículo lo está horizontalmente y la mácula del sáculo lo está verticalmente. En cada caso, el utrículo responde a la aceleración o la desaceleración lineal que ocurre en dirección horizontal, como cuando el cuerpo se mueve dentro de un automóvil. Además, también responde cuando la cabeza se inclina o hacia adelante o hacia atrás. A diferencia de el sáculo responde a la aceleración o la desaceleración lineal que ocurre pero en dirección vertical, como cuando se encuentra el cuerpo dentro de un elevador. A diferencia de el sáculo responde a la aceleración o la desaceleración lineal que ocurre en dirección vertical, como cuando el cuerpo se mueve hacia arriba o abajo en un ascensor. La membrana otolítica se encuentra sobre la mácula. Cuando inclinamos la cabeza hacia adelante, la membrana otolítica se encuentra sobre la mácula. Cuando inclinamos la cabeza hacia adelante, la membrana otolítica, junto con sus otolitos, es llevada por la gravedad. Se desliza hacia abajo sobre las células ciliadas en la misma dirección que la inclinación y dobla los haces ciliares. Okay. Ahora, para el experimento lo que vamos a hacer es girar la cabeza de un lado a otro rápidamente y detenerse de manera brusca. Esto lo que va a hacer es que sintamos que nuestro espacio se sigue en movimiento. Esto se debe a los conductos semicircular horizontal. Dentro de él se encuentra algo que se llama cúpula. Su función es percibir el movimiento que haces al mover la cabeza, ya sea para un lado o para el otro, pero de manera opuesta. Entonces, como todo cuerpo se quiere mantener quieto por inercia, al tú estar moviéndola, esta se mantiene en movimiento junto contigo, y al detenerte abruptamente hace que ella quiera seguir moviéndose. Esto ocasiona que se sienta que el espacio se sigue en movimiento. El aparato auditivo es de suma importancia debido a que nos permite percibir los sonidos del medio ambiente, y no solo eso, sino también nos permite mantener el equilibrio. El aparato auditivo nos permite tener una mejor comprensión de nuestro mundo y el de las personas que nos rodean. Es por ello que debemos de cuidar nuestra salud auditiva, porque de lo contrario puede causar daños irreparables que afectarán de manera muy importante nuestra calidad de vida. Es interesante admirar cómo el cuerpo humano, en cuestión de los sentidos, se convierte en una antena parabólica gigante, capaz de percibir fenómenos físicos que suceden a nuestro alrededor. De esta manera nos permite tener noción de que están ahí y cómo reaccionar ante ellos. En cuestión de la audición, cómo pequeñas estructuras dentro de cavidades en nuestro cuerpo son capaces de transformar ondas de sonido en procesos mecánicos en interacción de estos pequeños huesecillos que mencionamos durante la presentación
para así generar un impulso eléctrico que llegue a nuestro cerebro. De manera que podamos activar ciertos estímulos que nos permitan utilizar nuestros oídos como si fueran brújulas y así poder detectar de dónde viene el sonido o el espacio en el que estamos o qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra el objeto que está generando el sonido. Entonces es algo muy interesante de analizar y de estudiar. El ser humano, por naturaleza, siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, y esto se logra a gran parte a la naturalidad del oído, que nos permite interactuar con nuestro medio, ya sea escuchando a alguien, incluso tomando en cuenta el tono y el volumen de voz que nuestro hablan o incluso los ruidos de nuestros medios. Pero lo más interesante es que el oído no solamente cumple la función de percibir los sonidos, tiene más funciones. Ahí tenemos al vestíbulo o los canales semicirculares del oído interno, que son los encargados del equilibrio, de todo referente a nuestra posición y a coordinar nuestros movimientos. El oído, más que solo para audición, también es importante para el equilibrio, que nos permite orientarnos en el espacio y complementa de gran manera a la visión, puesto que estos sentidos son los principales para esta función y que con la falta de uno el otro se agudice para compensar la ausencia del mismo. El oído y todos sus elementos se encuentran relacionados de una manera tan organizados y con una estructura esencial que trabajan en armonía para conducir los sonidos. Estamos tan acostumbrados a lo que percibimos todos los días, tanto la contaminación auditiva de las calles, así como nuestras propias decisiones ante escuchar música con audífonos, sin importar el volumen, que terminamos perdiendo nuestro criterio acerca del daño que estamos recibiendo y cómo puede afectar directamente a nuestra salud. Conocer acerca de cómo funciona es esencial para cualquier persona, ya que a lo largo de la vida surgen preguntas simples como por qué es de cierta forma la oreja o qué tiene de importante el tamaño de cada componente. Y en cuanto a nosotros como bioingenieros, sabemos que podemos implementar tecnologías para el mejoramiento de la salud en torno a ese sentido, tanto en el entendimiento de las señales auditivas y cómo se dirigen al cerebro, así como biomimesis y otros ámbitos como aplicación. Disfrutar de esto tiene tantas ventajas, desde escuchar la voz de alguien hasta tu canción favorita, por lo cual debemos ser más conscientes en su cuidado.